Sean bienvenidos a este encuentro en el que vamos a trabajar acerca de las habilidades para la vida en la adolescencia. Este es un tema sumamente importante que si bien ahora lo vamos a enfocar en relación a la adolescencia, eh, esto tiene que ver con una construcción diaria prácticamente desde que nacemos, pero bueno, vamos a hacer como un principal hincapié o foco en temas puntuales en esta etapa de la vida. Las habilidades para la vida son un conjunto de destrezas que buscan desarrollar el empoderamiento de personas y comunidades para asumir el control adecuado de sus vidas, ¿sí? Y en campos tan relevantes como la salud, la educación, la inclusión social. Es decir, que no es algo exclusivo en relación a la salud, porque va a abarcar un montón de otros aspectos. Desde luego, yo les puedo hablar quizás más desde el punto de vista de salud, porque es en lo que más formación tengo, pero cada uno, si está inmerso en alguna de estas otras áreas, podrá también observar las apreciaciones que puedan ser necesarias en relación a este tema desde su lugar o sus conocimientos o saberes más específicos. En general, podemos dividirlas en tres áreas a las habilidades para la vida, como habilidades sociales, habilidades cognitivas y habilidades para el control de las emociones, ¿sí? Todas estas habilidades, por un lado, van a impactar desde la persona en sí misma, pero también va a impactar en la relación de esa persona con otros. Y es ahí donde empezamos a observar a veces cuestiones de dinámicas sociales que están relacionadas con este desarrollo o no desarrollo o pobre desarrollo de habilidades para la vida. En este sentido, también podemos pensar cómo los adultos, ya sea padres, madres, docentes, bueno, todos los actores sociales, ¿no? Que puedan intervenir en este proceso de acompañamiento en relación a la guía o cuidados de adolescentes, cómo intervenimos para motivar y que puedan desarrollar en la adolescencia estas habilidades para la vida. También nos interpela a nosotros respecto a si les hacemos las cosas, si les solucionamos los problemas, o si llevamos a que ellos puedan desarrollar estas habilidades para encontrarle la vuelta, para resolver determinados problemas, conflictos y ayudarlos a pensar y razonar. Desde este lugar adulto, la guía y tutorización va a ser clave para que ellos puedan fomentar el desarrollo de estas habilidades. Desde el punto de vista de las habilidades sociales, tenemos, por ejemplo, la comunicación, todo lo que tiene que ver con la negociación o el rechazo, la asertividad, desde el punto de vista comunicativo, por ejemplo, habilidades interpersonales para desarrollar relaciones sanas, habilidades de cooperación, empatía, búsqueda de apoyo. Podemos pensar o tomar cada una de estas. Estas a veces se pueden trabajar junto con adolescentes en contextos de talleres, en formatos de juego. Realmente las habilidades para la vida se pueden trabajar de un montón de formas, como para motivar incluso la visibilización de esto y de la necesidad que tenemos del desarrollo de estas habilidades en adolescentes. Habilidades cognitivas, como pueden ser, por ejemplo, el desarrollo de la autonomía, esta autonomía que puede tener que ver con el cuidado de su propia salud, de la autonomía también para darse cuenta en relación a sus derechos y todo lo relacionado, ¿no? Solución de problemas, comprensión de las consecuencias de las acciones que tienen. Esto es algo también interesante a trabajar, sobre todo cuando pensamos las etapas madurativas en la adolescencia en relación a que nuestras acciones pueden tener consecuencias, que a veces pueden ser las deseadas, pero también pueden ser consecuencias no deseadas, y trabajar con ellos en relación a esto es otro aspecto que también los va a ayudar desde un punto de vista de construcción ciudadana. Respecto a que nosotros podemos tener consecuencias directas, por ejemplo, a nivel familiar, o que sus padres se enojaron, o que no sé, tuvo algún problema con un noviazgo, pero esto también después se puede trasladar socialmente, ¿no? Eh,
en la convivencia social, a eso me refiero. Determinaciones de soluciones alternativas o alternas a los problemas, el pensamiento crítico, análisis de la influencia de sus pares y de los medios de comunicación, análisis de las propuestas, las propias percepciones, perdón, de las normas y creencias sociales, el autoestima y la autocrítica. Algunas de estas habilidades cognitivas las respuestas o el desarrollo de estas habilidades pueden ser variables también según el estadio madurativo que tengan los adolescentes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del neurodesarrollo, ¿sí? Seguramente estas habilidades van a ser diferentes en adolescentes tempranos, por ejemplo, de 10, 11, 12 años, a adolescentes de 17 años, por ejemplo. Entonces, también va a depender de qué esperamos los adultos en relación a estas habilidades cognitivas, en relación también a qué es lo posible respecto a la maduración que van a ir teniendo. Recuerden que en edades más tempranas el pensamiento es más concreto, es más simple, y quizás la capacidad de reflexión metafórica se ve un tanto más limitada que en edades superiores, que va a tener que ver justamente con este proceso de neurodesarrollo esperado también en la adolescencia, es decir, que lo puedan adquirir. Habilidades para el control de las emociones también, como el control del estrés, el control de sentimientos, incluyendo la ira, la esperanza, el sentido de la vida y tantas otras cosas más en relación a eso. La Organización Mundial de la Salud divide o propone estas habilidades para la vida, que son el conocimiento de sí mismos o lo que podríamos referirnos como el autoconocimiento. Esto es sumamente interesante también trabajarlo cuando hablamos de plan de vida, sobre qué es lo que van a hacer en su futuro. Porque justamente para poder saber también qué hacer en el futuro, también está bueno conocerse uno mismo, qué es lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, bueno, todas esas cosas. La comunicación, la toma de decisiones, el pensamiento creativo, el manejo de sentimientos y emociones, la empatía, relaciones interpersonales, solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, manejo de estrés y o tensiones. Entonces acá una de las cosas que por ahí podría ser como un comentario es que a veces nos encontramos con adolescentes que están como empantanados en una situación en la que no pueden salir, que se encuentran que hay algo que no tiene solución o que se encierran en ellos mismos producto de una situación, por ejemplo, de acoso entre pares. Y ahí también nos empezamos a preguntar cómo algunos adolescentes sí pueden hacerle frente a determinadas situaciones adversas que le pueden ocurrir o que los pueden, o por qué determinadas situaciones para algunos adolescentes son tomadas como adversas o malas o negativas y cómo otros adolescentes en una misma circunstancia no lo toman de manera igual, ¿no? Es decir, cómo procesan esa información. Por ejemplo, hay adolescentes que cuando le ponen un apodo, le dicen algo, lo toman de muy mala manera y lo sienten como una cuestión personal. Y hay otros adolescentes que les dicen un apodo y se ríen o no les llevan el apunte, ¿no? Entonces, ahí también nos ponemos a pensar cómo cada persona trabaja, cómo, bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? En relación a cómo se dicen las cosas y demás, pero si tomamos esto, también podemos plantearnos en relación a estas habilidades. Yo siempre hablo, por ejemplo, con padres de adolescentes, sobre todo cuando observo que les hacen todo, ¿no? Respecto a que ellos tienen que empezar a poder hacer las cosas. Si lo pensamos de un punto sencillo, de sacar un turno, hablar con la secretaria, qué día podés, en qué horario podés, son cosas que ellos, por ejemplo, pueden hacer, al menos desde el punto de vista de salud, que es mi formación, pero esto lo podemos trasladar a la vida social en general y seguramente en función de las edades o el estadio madurativo que tengan, van a poder ir haciendo cada vez más cosas, y esto les va a dar esta autonomía, respeto, saber hablar, comunicarse, ¿no? Y todas estas habilidades que son tan importantes que empiecen a desarrollar. Sus conductas van a permitir también una comunicación eficiente, el ejercicio también de los derechos, respetando a los demás,
porque son todas cosas que se tienen que ir aprendiendo y a veces a medida que se van desarrollando estas habilidades, desde luego van obteniendo nuevos conocimientos. La expresión adecuada de nuestros sentimientos o afrontar la precisión y el riesgo también, porque a veces para poder crecer hay que asumir algún tipo de riesgo. Por ejemplo, vamos a un nene que está aprendiendo, una nena que está aprendiendo a andar en bicicleta y está con rueditas porque no tiene equilibrio y en algún momento va a tener que asumir el riesgo si quiere andar en bicicleta sin rueditas, a ir retirándose las para poder andar en bicicleta sin eso, ¿no? Y ahí también va a estar un poco el rol adulto respecto al cuidado, porque se puede caer de la bicicleta y ahí puede ser que estemos nosotros desde nuestro rol adulto diciéndole y alentándolos a que pueden, a que vuelvan a intentarlo, de que esa caída es un aprendizaje, pero seguramente van a aprender de eso, entonces la próxima vez, no sé, si estaban andando en una bicicleta no va a girar de esa manera o va a girar más suave. ¿Se entiende? Entonces, ahí también está un poco el rol adulto respecto al acompañamiento para que se empiecen a desarrollar esas habilidades y se trabajen la frustración y tantas otras cosas que tienen que ver con las habilidades para la vida. Estas son imprescindibles para la adaptación de niños, niñas y adolescentes al entorno en el que se desarrollan sus vidas. Operan también como un recurso de salud, porque a veces nos podemos centrar en las habilidades para la vida para trabajar infinidad de temas en la adolescencia que tienen un impacto en su salud integral. Eso va a tener una repercusión positiva, no solamente en salud, pero sino también en hábitos como su vida en general, escolar, laboral, sentimental. Es una construcción sumamente integral para su desarrollo futuro. Acá son útiles también para ir pensando, tomar algunas decisiones, ¿sí? También van a ser sumamente útiles estas habilidades para solucionar problemas de conflictos o también para controlar el enojo y la frustración, que son sentimientos que se pueden tener a lo largo de la vida. Sobre todo esto cuando tenemos situaciones en adolescentes que no han estado en situaciones de riesgo o situaciones de algún tipo de conflicto que hay que resolver, y en algunos pueden tornarse más, eh, digamos, como al no saber cómo afrontar esto, se ponen más temperamentales, entonces es importante trabajar con ellos todas estas cuestiones, ¿no? Em, Otra cosa interesante es que no suelen funcionar por separado, sino que se complementan y se refuerzan. Es cierto que cada persona o cada adolescente puede ser que tenga más desarrolladas algunas habilidades más que otras, pero es importante siempre, incluso cuando se trabajan, trabajarlas también un poco como en conjunto o ir haciendo notar qué aspectos tienen que reforzar en relación a estas habilidades. Una misma habilidad, además, sirve en distintas situaciones, porque no va a ser para algo puntual esa habilidad, sino que le va a repercutir a nivel de salud, a nivel de educación o en otras cuestiones, como por ejemplo la empatía o tantas otras más. Y además es algo que se aprende. Y en esto de que se aprende, es interesante observar, o ustedes, quienes estén escuchando, uno puede ver, digamos, en adolescentes, en estas cuestiones comparativas, ¿no? Cómo algunos adolescentes desarrollan poco, mucho, un montón estas habilidades y cómo otros adolescentes tienen muy pobre desarrollo o les cuesta. Entonces ahí es interesante analizar los contextos, cómo se dieron las situaciones, cómo es su familia, cómo fue su crianza, por qué ámbitos se desenvolvió, cómo era el colegio al que iba, sus amigos y tantas otras cosas que van a ir influenciando estas habilidades para la vida. El desarrollo de habilidades sociales positivas en la infancia y en la adolescencia va a contribuir a un logro en esta personalidad saludable en la adultez, que es lo que también vamos a ir buscando. Además, fortalece la capacidad de las personas para participar y decidir en aspectos relacionados con su salud, el bienestar y el desarrollo, que tiene que ver con el empoderamiento en definitiva. Ahora, la falta o escaso desarrollo de habilidades para la vida puede estar relacionado, por ejemplo, puede ser por algo doloroso para las personas, ¿no? Porque esta falta de desarrollo puede provocar algún sentimiento doloroso, sobre todo cuando se comparan con otros, ¿no?
Genera problemas también de autoestima. También puede haber competencias interpersonales pobres en relación a intercambios, en relación a cómo nos vinculamos con otros. Puede dificultar la expresión de deseos y de opiniones. Personas que tengan pobres habilidades para la vida a veces tienen formas eh, difíciles de hacer notar sus deseos, de decir lo que les pasa, o justamente esto, ¿no? De hacer valer su opinión. Dificulta la posibilidad de relaciones con los demás, como rechazo o aislamientos de los pares, o favorece el bajo rendimiento escolar, el malestar emocional, problemas de conducta o conductas de riesgo. Es decir, que posiblemente en algunos adolescentes, cuando observamos estas cosas, podemos pensar en estas habilidades para la vida, ¿no? Es decir, estos podrían ser emergentes que nosotros podamos estar viendo sobre diversos tipos de situaciones problemáticas, y estas situaciones problemáticas nos pueden hacer pensar en este pobre, escaso o que todavía necesita más desarrollo en relación a las habilidades para la vida. Algunos pilares importantes de estas habilidades están en relación a la empatía, a la comunicación, a la asertividad, a la autoestima y a la resiliencia. Son 5 aspectos o 5 pilares sumamente importantes de estas habilidades. En relación a la comunicación, sabemos que es algo interesante a trabajar con adolescentes, se lo puede trabajar de diversas maneras. Pero la comunicación, tanto verbal, la forma en la que hablamos, cómo nos hablamos, esto de la comunicación asertiva, utilizar las palabras adecuadas, ver nuestros gestos desde el punto de vista no verbal, cuando hablamos, nuestras actitudes, o cómo a veces, sin mencionar una palabra, también nos estamos comunicando y qué nos dice este cuerpo de cómo se va expresando. Yo he hecho ejercicios, por ejemplo, con adolescentes que son muy interesantes y se enganchan un montón en relación al lenguaje no verbal, respecto a el lenguaje no verbal, por ejemplo, en discotecas o en encuentros sociales, ¿no? En donde estas cuestiones que ellos ven en relación al enamoramiento, eso se puede trabajar en el marco de la educación sexual integral, respecto a las miradas, a la seducción, a la forma que tienen de caminar, por ejemplo, los varones o las mujeres, o cómo se comportan cuando les gusta a alguien, o la timidez, la mirada hacia abajo, y tantas otras cosas que hacen a ese lenguaje no verbal que de alguna manera em, y nos comunicamos también, ¿no? Así como tenemos estos axiomas de la comunicación, donde sabemos que el primero no es posible no comunicarse porque todo el tiempo de alguna manera nos estamos comunicando. Así sea que no queremos hablar, también nos estamos comunicando. Y esto también va a estar relacionado a la escucha activa. Porque a veces, y sobre todo desde el punto de vista adulto, va a ser más importante escuchar que hablar. Es decir, más que dar una recomendación, es más importante conocer, saber el contexto, el entorno, lo que le está pasando, y a partir de ahí nosotros quizás poder brindar una orientación, si es que está dentro de nuestras posibilidades, poder hacerlo, sino simplemente escuchar, y en muchas situaciones que pueden ser complejas, pasa a ser una cuestión hasta terapéutica, o que le ayuda a la otra persona a tener a alguien que pueda escuchar lo que le puede estar pasando. Pero además esta escucha tiene que ser activa. Cuando mencionamos una escucha activa, implica que de parte de la persona que está escuchando poder reflexionar, leer entre líneas lo que nos está queriendo decir, sobre todo algunos adolescentes que tal vez no nos van a decir las cosas como tal vez nosotros pretendemos escucharlas, por ahí nos los van a decir con expresiones, con comentarios, que nosotros como adultos vamos a tener que interpretar respecto a contextos, o contextualizar el por qué nos estará queriendo decir lo que nos dice, ¿no? Entonces, estas lecturas de escucha son sumamente complejas, no es algo, un conocimiento que se adquiere de un día para el otro, que incluso puede implicar hasta un estudio universitario, como puede ser la psicología,
Pero dentro de esta escucha activa que podemos hacer adultos que no tenemos una formación específica, por ejemplo en psicología, tiene que ver con entrenarnos. Cuanto más escuchemos y también cuanto más nos capacitemos, vamos a ir ampliando la capacidad de poder leer entre líneas y atender a ciertas cosas que nos puedan estar transmitiendo. Aquí hay algunos consejos para mejorar esta comunicación asertiva, como por ejemplo ser claros, directos, empáticos y respetuosos a la hora de comunicarnos. Escoger siempre un buen momento para decir lo que queremos decirlo, lo que sentimos. A veces no es el momento adecuado para transmitir algunas cosas. Escoger las palabras adecuadas, utilizar palabras amables para defender la posición, ser sinceros también implica no adornar la realidad, ¿no? Porque a veces se pueden transmitir distintas cosas y ¿no? Tal vez no es tan real lo que se está transmitiendo, por eso la sinceridad forma parte también de esta comunicación asertiva. Utilizar un lenguaje no verbal adecuado. Dice, no juzgues ni pongas etiquetas, practica la escucha activa, controla tus emociones y si te sientes, si te cuesta mantener una comunicación asertiva, busca ayuda profesional. Eh, Realmente son 10 recomendaciones que son bastante interesantes. Y como les digo, se puede trabajar con adolescentes en distintos contextos, con ejemplos, o hacerlos notar o hacerlos ver respecto a situaciones de la cotidianidad que ellos les pueden haber pasado. Uno puede como o repreguntando o de alguna manera visibilizando algo que ellos hayan hecho como para que puedan hacer una reflexión en relación a su comunicación. La promoción de desarrollo de habilidades para la vida va a llevar a una menor exposición al riesgo y la disminución de factores de riesgo y con todo ello a menor vulnerabilidad ante diversas situaciones que puedan ocurrir en la adolescencia. También va a provocar una mejor respuesta ante diversas dificultades y un mayor desarrollo de factores de protección que van a otorgar mayor fortaleza personal general, ¿no? Las personas jóvenes, inspiradas y equipadas con habilidades para la vida, para alcanzar el futuro que desean, van a tener como estas grandes aristas o cosas que van a ser como lo que va a surgir de todo este trabajo, ¿no? Como por ejemplo una mentalidad positiva, como confianza en sí mismos, autogestión de tiempos, de recursos, ¿no? Autoconocimiento y resiliencia desde el punto de vista de la mentalidad comunitaria, por ejemplo, el desarrollo de la empatía, la responsabilidad, la comprensión cultural, la participación digital responsable, hoy en día tan importante, desde el punto de vista de las habilidades de pensamiento, pero ya desde un orden superior, y esto tiene que ver incluso hasta con las funciones del sistema nervioso, como si pensamos al cerebro como un órgano cuya una de sus funciones tiene que ver con la ejecución, el pensamiento, la creatividad, ¿no? Como una de las funciones superiores del sistema nervioso, va a tener que ver con el desarrollo de la creatividad, innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas. Esto está ligado al aprendizaje y a la motivación incluso de los propios adultos porque los adolescentes se desarrollan en áreas de interés, ¿no? Esto de promover hobbies, pasatiempos, el aprendizaje de un idioma, un instrumento, actividades sociales, comunitarias, tantas cosas que se pueden hacer y desde luego la educación, ¿no? Formal, pero yo siempre digo que más allá de la educación formal es interesante promover en ellos otras actividades que que partan desde su interés. Por un lado, las actividades físicas, pero también hay actividades no físicas, como todas estas otras que les mencioné, que van a promover este desarrollo intelectual. Otra de las habilidades tiene que ver con las habilidades interpersonales y en ello también vamos a tener la comunicación, la capacidad para trabajar en equipo y la gestión de conflictos. Para lograr un cambio es necesario, en relación a todos estos, tener también políticas públicas que sostengan este cambio. Muchas veces, por más de que nosotros querramos hacer diversas cuestiones, necesitamos de ciertos contextos más macro que acompañen o impulsen este tipo de propuestas.
Si bien esto se puede trabajar desde la familia, desde los colegios o desde ámbitos más chicos, siempre si tenemos un apoyo de políticas públicas respecto a las direcciones y las cosas que debemos trabajar, van a ser gestores o impulsor también de cambio, ¿no? Un sistema educativo de calidad que promueva también el desarrollo integral de la persona en relación a esto. Y acá yo también agregaría un sistema educativo formal y un sistema educativo no formal, porque adolescentes, si bien algunos están escolarizados, otros no, y también quienes están escolarizados pueden aprender en otros ámbitos que también les proporcionen aspectos educativos interesantes y que promuevan el desarrollo de habilidades para la vida. Eso también va a generar contención, va a generar, como les digo, el desarrollo de otras actividades, nuevos amigos, otros temas de conversación, es decir, cómo podemos ir viendo que motivamos al desarrollo de las habilidades para la vida. Servicios de intervención, prevención y promoción de la salud van a ser claves también para detectar cuando, por ejemplo, hay dificultades o hay pobres habilidades para la vida o como para promover que éstas se incrementen. Redes de organización de apoyos para y entre jóvenes, como les decía, con diversidad de actividades y desde luego también oportunidades para su futuro, porque parte de toda esta preparación va a estar ligada a que también existan oportunidades de futuro que ellos puedan tomar, aprovechar y disfrutar para poder desarrollarse integralmente como futuros adultos. Es decir, que la salud también dependerá de la relación con nosotros mismos y con el entorno. Por eso es tan importante las habilidades para la vida. Espero que les haya gustado esta presentación. Es algo meramente introductorio en relación al tema. Hay profundidad en muchísima bibliografía para ampliar aspectos más específicos, pero sí es importante reflexionar acerca de la importancia de las habilidades para la vida en el contexto de un desarrollo integral desde el punto de vista de la salud adolescente. Espero que les haya gustado esta presentación y nos veremos más adelante. Muchas gracias.